Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sin Tintes Religiosos. Mi nombre es Andrea Torres. El mío es Marco Rivera y hoy estamos en un nuevo capítulo. Andrea, dime qué tal, cómo estás. Muy bien, ya otro martes para hablar. Otro martes, aquí 6 de la tarde, en punto empezamos un nuevo programa y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado aquí es el hermano Pablo de la U. Hermano Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien, ¿qué tal? Un gusto, hermano Pablo, tenerlo. Gracias. Creo que lo conocemos de la iglesia, pero hoy, Correcto. este día, queremos abordarlo de otra manera. Nosotros queríamos consultarle primero, para toda la audiencia, nuestro hermano Pablo es abogado. Queríamos saber principalmente cómo tomó la decisión el hermano Pablo de ser abogado. Bueno, primero porque a uno le gusta la carrera, ¿verdad? Uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Segundo, porque en cierta manera uno tiene como una vocación y siempre a mí me ha gustado leer y la carrera de Derecho es de leer bastante. Demasiado. Así es. De saber Para varios. sintetizar, ¿verdad? Más o menos. Y estar a la vanguardia de todo, porque como decimos, se le pegan los cables a la gente de la asamblea, tiene que volver a releer todo para ver cómo van a estar las nuevas leyes, ¿verdad? Y como usted menciona, las nuevas leyes, y en este tiempo se está dando mucho acerca de eso, acerca de las nuevas leyes. Y hacemos un énfasis especial en las nuevas leyes precisamente porque ese es el tema del día de hoy. Leyes que están acerca de los nuevos tiempos, los cuales son los delitos informáticos. Así que, hermano Pablo, díganos así de forma secular, podría definirnos como delitos informáticos? Bueno, para comenzar, lo que habíamos mencionado, que es la tendencia, y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. A medida de que se va aumentando con respecto a la tecnología, el internet, etcétera, también se hace necesario regular. ¿Regular el qué? Regular todas las relaciones que se dan entre las personas e incluso no solamente entre particulares, sino que también con las instituciones públicas y con las instituciones privadas, llámese instituciones bancarias, por mencionar algunas, o algunas autónomas. Y yo creo que, no sé, hermano Pablo, si hace 10 años existían estas leyes en redes informáticas o si habían alguna ley para eso, porque antes, hace unos 10, 15 años, no existía tanta red social. Porque intuyo yo, hablando de la ignorancia, que esto es sobre todo el tema de legislación, el tema de informática empieza sobre todo con bancos y cosas así, instituciones financieras, no tanto así en redes sociales, porque como decía Andrea, 10, 15 años era algo muy poco. Bueno, primero, ¿verdad? Lo que usted me preguntó inicialmente, ¿qué son los delitos informáticos? Los delitos es una acción que está penalizada, ¿verdad? Que hay un tipo penal. Y se le llama informático porque tiene que ver con respecto a la tecnología y a las diferentes formas que una persona puede cometer un delito relacionado con la tecnología o referente también a los delitos que tienen que ver, por ejemplo, con las redes sociales, con el robo de información personal, etcétera, que eso lo vamos a ahondar más. Después usted me preguntaba. Sí, existían hace 10, 15 años estas leyes que actualmente existen en las redes. Bueno, acá exactamente se hizo el 26 de febrero del 2016. La ley se llama Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Así se llama la ley. Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Y esto fue en el 2016 acá en El Salvador. Ok. Vaya, para entrar un poquito más en el tema, queremos saber qué en sí pasa cuando nosotros violamos una ley. Hay diferentes cosas como violarla. Uno de los cosas que yo estaba revisando en internet, llenándome de información, es la robar identidad a una persona, suplantar identidad.
Sí, correcto. Ese sería como una de las formas como se puede cometer un delito informático, ¿verdad? Porque ahora es bien común, tiene que ver, como dije al inicio, respecto al Internet, de que ahora hay vínculos, o sea, le pueden mandar algún correo electrónico y que le dicen, por ejemplo, su cuenta bancaria ha sido bloqueada y es necesario que usted la desbloquee, métase a este link. Y las personas muchas veces de manera ignorante, ¿verdad? Porque se desconoce, le puchan a ese link y luego lo que hacen es comenzarle a robar la información. Y a veces la persona cree que está haciendo algo correcto y comienza a meter información, ¿verdad? El nombre, la clave, El etcétera, DUI. el DUI, etcétera, ¿verdad? La dirección y todo eso, que es la información que únicamente de lo que estamos hablando en este caso con respecto a los bancos, solamente los bancos lo tienen. E incluso hacen énfasis cuando a uno le llaman de parte del banco y le dicen, no vaya a dar su clave, no vaya a dar ninguna información. O el banco dice, exacto lo que usted dice, el banco no te va a pedir esta información o específica. Correcto. Eso es con respecto a cuestiones bancarias, pero ¿qué pasa cuando yo me hago pasar por otra persona? Ese es el robo de identidad, Ujú. ¿verdad? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Para hacerlo un poco más Hay claro. ¿Cómo fue? Se llamaba el primero, se llama suplantación. Sí, Y Suplantación. este se llama robo. es ¿Cuál es la diferencia? bueno, el referente al primero es como que nosotros estamos dando una información personal, Ujú. ¿verdad? Que va a ser utilizado, lógico, ¿verdad? Si estamos hablando del banco es para sustraer dinero, ¿verdad? En este caso es que una persona se hace pasar por otra persona, suplantación de identidad. Eh, Vamos a poner un ejemplo, así algo sencillo, en Facebook, ¿verdad? Marcos Torres. Y luego hay una persona que aparece con otro perfil, con Marcos Torres, ¿verdad? Con la misma foto. Y luego Marcos Torres se da cuenta acerca de ese perfil y comienza a decir, mire, ese no soy yo. Y comienza a aparecer una información ahí en donde Marcos Torres en ningún momento la hubiera publicado. Por ejemplo, ya se han dado casos en donde hay personas que dicen, mire, han comenzado a salir en un perfil, por ejemplo, imágenes pornográficas, videos pornográficos, o hablando en contra de otra persona, pero no ha sido Marcos Torres, sino que ha sido otra persona. Ya eso ya está regulado también dentro de esta ley especial contra los delitos informáticos, ambos casos. Y en ese caso existe, porque mucha gente, yo lo he visto en las redes sociales y me ha pasado que varias personas o amigos que te ponen, miren, fíjense que me acaban de hackear mi cuenta y no soy yo y ya la reporté y voy a crear otra o voy a ver qué pasa. Queda hasta ahí, o sea, hacen esto, pero no lo proceden legalmente, sino que solo quedan como, miren, me hackearon y ya estuvo, porque el detalle es a quién van a demandar o a quién van a exigir por su información. ¿Cómo procede en este caso? Digamos, ¿hay una pena por esas personas? O sea, que se puede demandar a una persona y llevar a cárcel porque le está suplantando su identidad. Bueno, ahí quizás hay que averiguar referente a las consecuencias que la persona tuvo por ese robo bueno, no es robo de identidad, sino que es suplantación de identidad, ¿verdad? Si media vez simplemente pusieron algunas cosas que no le causó ningún agravio, ahí la persona únicamente lo que va a hacer es como advertir a sus contactos de que él no es, ¿verdad? Pero no hay una consecuencia. Pero imagínese de que comienza a hablar en contra de otra persona, atribuyéndole algunos hechos, ¿verdad? De que ya lindan dentro del delito, tal vez de amenazas, tal vez el delito de difamación, y la otra persona, el tercero, viene y comienza a hablar, ¿verdad? También, mire, poniendo siempre el ejemplo, ¿verdad? De Marcos Torres, ¿verdad? Mire, Marcos Torres comenzó a hablar en contra de mí y puede poner una demanda en contra de Marcos Torres. ¿Qué es lo que va a hacer él? ¿Verdad? Ahí sí hay una consecuencia en donde dice, mire, yo no he sido.
Y ahí ya comienza el aparato, ¿verdad? En donde se pone la demanda. Pusieron una demanda en contra de él. Y luego él va a poner una demanda, pero como no se sabe en contra de quién, sino que simplemente es porque a él le han suplantado la identidad. Y ahí viene en donde la investigación, ¿verdad? Si fue en el perfil de él o fue un perfil falso. Ahí comienza a ver cuándo se creó, qué fue lo que se publicó, o sea, el por qué, qué lo motivaba para poder hablar en contra de la otra persona, etcétera. También se puede dar, en este caso, un acoso sexual en contra de la otra persona. Lógico, la otra persona lo va a demandar. O incluso comenzar a difamar, ¿verdad? En donde dice, mire, él es una persona degenerada que comenzó a hablar y que no sé qué. Así, ¿verdad? Y él, para garantizar que no fue él, sino que fue otra persona, interpone la demanda. Sí, yo creo que eso es uno de los casos bastante importantes o mucha gente le ha pasado de que te roban te suplantan tu identidad y empiezan a mandar videos y cosas que tal vez la persona no lo haría. Otra cosa que yo he visto bastante común hoy en día es el ciberbullying, que muchas personas te están escribiendo o están diciendo cosas negativas y solo hay, digamos, perfiles que se han creado del día, que no puedes saber quién es la persona que te está diciendo esas cosas negativas. Bueno, no sé si voy a utilizar correcto el término, el hate, parece que le dicen. Sí, sí. Bueno, en este caso, eso es bien común. Ese es bien común, ¿verdad? Se ve en Twitter, más que todo ahí creo que se da bastante. La cloaca de internet. Así es, ahí se da bastante, ¿verdad? Pero en esos casos la mayoría no llega a calificarse como un tipo penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas ya saben que se dan todo ese tipo de actos, ¿verdad? Comienzan a hablar que tú eres aquí, que tú eres allá, y cosas, ¿verdad?, que comienzan a mencionar acerca. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si todas esas personas comenzaran a demandar? O sea, ya no existiera esa red social, ¿verdad? X ya no existiera, porque ahí se da mucho acerca de eso. Se tiene que analizar en qué casos sí es un bullying en donde ya afecta. Por ejemplo, no podríamos estar solamente, porque bullying más que todo se ocupa el término en la escuela, ¿verdad? De que el niño le hacen bullying porque era gordito, porque era morenito, porque era... Ajá, vaya. Por cualquier el bullying, ¿verdad? Ahí. Pero ya a nivel de delito es raro el caso que llega hasta eso, porque tenemos que diferenciar con respecto a un delito que se llama amenazas, ¿verdad? Porque ahí sí, ¿verdad? O sea, mira, te voy a matar, mira, te voy a hacer esto a tu familia, yo conozco. Ahí ya no es tanto bullying como nosotros lo conocemos a diario, ¿verdad? Sino que ya ahí ya es algo más grave. Y es como una amenaza de la persona. Así es. Hermano Pablo, yo quería poner como un ejemplo y creo que puede ser que algunas personas lo hayan vivido, es que muchas veces en las relaciones de pareja vienen y le mandan una foto íntima a una persona, a su pareja, pero pasa que termina la pareja mal y viene y esa persona la publica, esas fotos íntimas de esa persona. ¿Hay algo legal en esa situación? Sí, correctamente. Sí. ¿Qué pasaría con la persona que está publicando las imágenes? Porque es cierto, la persona se las compartió, ya sea la chica o el chico, se las compartió, pero no era para que las publicara. Sí. Si se pudiera hacer eso legalmente, o sea, la persona puede poner una demanda y puede decir, miren, él está usando mi fotografía, aunque al inicio fue consentido. Eso iba a mencionar, ¿verdad? El por qué se dio esa foto, ¿verdad? Si media vez la persona lo manda, no quiere decir de que sea correcto que se publique,
¿verdad? Pero en cierta manera ahí es donde las personas, tanto la mujer como el hombre, debe de tener esa ética, ¿verdad? Qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer. Respecto a eso, se da bastante en cuestiones de divorcios, en divorcio, ¿verdad? Porque la persona llega y me dice, yo me quiero divorciar. ¿Y por qué? Porque ella me engañó, de verdad. ¿Y qué pruebas tiene? Y dice, aquí tengo yo las pruebas porque son fotos que ella le mandó a la otra persona. ¿Y cómo las obtuvo usted? Bueno, porque yo me metí al teléfono de ella, dice. Yo me metí al teléfono de ella y ella tenía esa foto que ella se los estaba mandando, ¿verdad? Se da bastante de eso, pero ahí tenemos que diferenciar también, ¿verdad? Con respecto a que esas fotos, la mayoría de veces, no llega al ámbito legal, referente al ámbito de familia. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacen es simplemente, mira, ya no nos entendemos, mejor divorciémonos. Quizás la mujer o el hombre lo hace a medida que no se publiquen esas fotos también, ¿verdad? Dentro de un proceso. Eso es referente al área de familia, ¿verdad? Y ahí tiene las pruebas, claras, ¿verdad? Pero si a veces estamos hablando ya en el área penal, ya ahí es más delicado. Pero también se debe de tomar en cuenta algo, que no simplemente por el hecho de decir que Juan se tomó una foto con María, y Juan es el culpable por haberla publicado, porque se tiene que hacer una investigación. Podría ser, me acuerdo de que ya hace bastante tiempo se dio un caso en donde anduvieron unas fotos en muchos lugares, y ¿qué fue lo que se dijo? De que estaban dentro de una memoria, y esa memoria se cae, y uno encuentra esa memoria. No sé si nos ubicamos a qué me refiero cuando dice la memoria. Lo que ocupan para La poder... USB, una memoria Sí, USB, sí. ¿verdad? Para las personas tal vez que no conocen, hace referente a eso, Que hoy ¿verdad? en día. En una memoria USB estaban esas fotos que se la habían tomado, luego pierden esa memoria USB y luego la encuentra otra persona, y esa persona las comienza a publicar y se hizo eso viral, ¿verdad? Se dio a conocer. Entonces, volviendo al punto, ¿tenía responsabilidad Juan? El que las tomó. Sí. No, porque ahí no podían demandar a Juan, porque no sabíamos quién fue el que ¿Quién las fue el que las publicó. publicó? Juan era el que las publicó. No tenía. No, No, Juan fue el que las tomó. Ajá, que las Juan y tomó. María eran los que Ok. aparecen en esa foto, ¿verdad? Ajá. Pero si me veces esas la encuentran, no era con la intención de que se publicarlas. publicaran. Ajá, no era con la intención de publicarlas, ¿verdad? Entonces, porque no es simplemente decir, entonces este tiene la culpa y a este lo van a meter preso. No, ¿verdad? Se tiene que hacer una investigación que no es fácil Y determinarlo. Y allí es de concientizar a la gente el detalle de tomarse una foto, porque no sabes a qué manos le va a llegar esa foto, y como dice el hermano Pablo, o sea, lo encuentra X persona, ¿a quién vas a demandar? Si la publica, o sea, ¿cómo vas a saber? Va a llegar una investigación, pero tu reputación ya está dañada. Y esto viene a afectarte en todos los sentidos, porque yo lo que había escuchado también es que muchas veces para que te den alguna visa o algo, también te revisan tu perfil, también te revisan tu información. Qué complicado es el de las redes sociales, porque no sabes quién está al otro lado y a quién tenés que ir a buscar, digamos, cuando pasen estas situaciones. También yo me acuerdo que hace como 10, 15 años se acordarán, creo que ustedes, que en la televisión así abierta, creo que en el canal 9 o 7, o esto que son el 246, o sea, aparecía así un comercial, un corto, de una chera que ponían una foto, pero así, la ponían en un muro, y ya las diferentes personas de su escuela o su colegio la iban agarrando, pero como sí simulaba que era online, se iba regenerando la foto. Entonces ya llegó un punto en que ya todos le habían agarrado la foto y ella estaba desesperada agarrándola, y después al final te decía el comercial, todo lo que publicas ya es público para siempre, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comercial? Sí, correcto, me acuerdo. Y es bien complicado cuando las personas están como vulnerables o están con sentimientos y vienen y publican alguna información. O en otro sentido, hermano Pablo,
otro caso sería, digamos que yo estaba en un momento débil y vengo y publico una foto, pero al cierto tiempo vengo y reacciono y la elimino, pero ya esa foto ya está publicada, cualquier persona la pudo agarrar en el tiempo que yo la dejé, y utilizarla en otros métodos, por lo menos, digamos, hoy en día hay bastantes memes, hay bastantes cosas que toman fotografías de una persona y vienen y ponen de publicidad, de algún nombre, de alguna cosa. ¿Se puede tramitar legalmente con esa persona que esté utilizando la foto de alguien para X cosa, para alguna chiste, para algún comercial o para alguna información? Ahí se tiene que evaluar, ¿verdad? Primero, como le repito, es identificar quién es el que comete el delito, que no es fácil. Segundo es cómo se comete, ¿verdad? Los medios que se ocupan. Sí, porque si, O sea, si haces una página de memes, como dice la Andrea, ¿y quién gestiona la página de memes? Puede ser otro perfil O falso. sea, bien complicado. Correcto. Acordémonos, agreguémosle otro elemento más acá, la inteligencia artificial, que ahora ya con la inteligencia artificial ya puede usted borrar fotos. Antes era Photoshop, donde se podían hacer montajes, y ahora está la inteligencia artificial que ya está más avanzada y se pueden manipular imágenes, ¿verdad? En donde dos personas se están besando, están en un lugar y quizás ni se conocen, o sea, videos, voces, todo eso ya se puede hacer, ¿verdad? Que se hace más difícil comprobar. Y yo lo que he visto hoy en día que también los artistas están pasando por eso, que mucho de la inteligencia artificial ha hecho comerciales, ha hecho videos de artistas que tal vez ellos no han colaborado ni han querido hacerlo. Pero como ya existe esto, prácticamente pueden dar cualquier publicidad. Quizás ahí, fíjese de que respecto a estos puntos, más que todo es las consecuencias que le causan al supuesto victimario, que no es victimario, sino que termina siendo víctima también, ¿verdad? Porque si a veces publica y dicen, mire, tal persona hizo tal o cual cosa, y luego él no lo hizo, ante toda la sociedad, él sí lo hizo. Él sí lo hizo, o sea, porque también tenemos que analizarlo, ¿verdad? Desde varios puntos, de referente al daño que se le puede hacer también a las personas de que no han cometido ese tipo de delito. Y también a aquellas personas que sí lo han cometido, ¿verdad? Y también de la manera como las personas se tienen que cuidar, ¿verdad? Por ejemplo, se dan las estafas informáticas en donde seguido antes era bien común con respecto al lingote de oro, ¿verdad? Que le decían a la persona, mire, aquí está, se lo voy a dar en tanto y usted lo puede vender en tanto. A la gente bien contenta compraba. Con respecto, a veces salen que dicen de que se ha ganado un carro y que solamente tiene que depositar 300 o 200 dólares. Bueno, uno está viendo una película, una página ilegal y dice te has ganado un iPhone X, ¿no? Sí, correcto. Y ahí tiene que haber ciertas medidas que las personas tienen que tomar a efecto de no ser vulnerable a caer en este tipo de actitudes. Solamente por comentarle algo, una vez platicando con un hermano de la iglesia me dice de que él había aceptado a un perfil porque lo vio que yo lo tenía agregado. Y como dice, bueno, lo tiene agregado él, lo voy a agregar. Ah, es hermano de la iglesia sí, o algo. Bueno, sí, pero él me comentó, ¿verdad? De que me dijo, mire, pero me mandó ahí un mensaje de que le decía que tenía una herencia, bueno, pero ahí toda la mentira, y que tenía que mandarle el dinero. Y él me dijo, fíjese que yo lo acepté, me dice, porque usted lo había aceptado. Luego, cuando yo me voy a meter a mi perfil, lo veo en mensaje de Messenger, que también el mismo mensaje me lo había mandado a mí. Pero yo lo dejé pasar, ¿verdad? Ajá, o sea, solo lo correcto, vio y nada más. correcto. Pero él sí le había leído y había tenido comunicación a manera de indagar quién era la persona y qué era lo que quería, ¿verdad? Así que también ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado con respecto a las personas que se van a agregar a los perfiles, ¿verdad? Las personas que uno va a aceptar. Que hoy por tener tantos amigos y no sabemos de dónde son, porque tengo de otro país, de otro continente y quiero agregarlo. Es bien complicado con respecto a las redes sociales.
porque no sabemos, o sea, todo lo que publicas, lo que dijo Marco, media vez esté publicado, ya cualquier gente lo puede ver, cualquier cosa, más si no lo tenés privado, cualquier cosa podés ver en las redes sociales. Fíjese que otro caso que yo estaba viendo era el detalle que mucha gente ha pasado que, no sé si ustedes lo han visto, pero que no pasó X con una persona y empiezan a publicar cosas en contra de las otras personas. Digamos, te peleaste, yo me peleo con Marco y empiezo en Facebook a decir cosas de Marco negativas. O empiezo a decir Marco es aquí, Marco es allá. Eso, yo lo que estaba leyendo, que eso sí se podría demandar porque yo puedo estar difamando a Marco o yo puedo estar diciendo cosas de Marco negativas en redes sociales. ¿Se podría hacer como difamación eso? Se tendría que hacer un análisis, Para ¿verdad? saber si Para Depende de qué no cosas es están diciendo, ¿verdad? correcto, No es lo mismo, por no el sé, enojo. y un insulto así, ¿no? Que le puede, que todos hemos escuchado en la calle, que a uno le escriben en un momento de furia, como dicen, ah, vos que sos aquí y todo esto. O sea, no iría a mayores, pero si ya lo está acusando de terrorismo o algo así, ya, ahí sí, Ya ya, ahí podría. difamación. Sí, correcto, se tendría que ver porque, como le repito, si fuera es el caso, ¿cuántas demandas hubiera? ¿Cuántas Sí. demandas? Sí. Solo ahí se satura. Así es, cuántas demandas hubieran y cuántas quedarían a nivel, como decimos popularmente, a nivel de chambre, ¿verdad? A nivel de pleito, De a yo te nivel dije, de vos me que... dijiste. Sí, correcto, es un desgaste demasiado. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es a la parte donde volvemos, que hay personas que mucho le hacen énfasis a ese tipo de actitudes. O sea, comienzan a platicar con esas personas que se dedican a eso, o ellos son los que hacen ese tipo de actitudes. O sea, son demasiado vulnerables. Pero acordémonos de que nosotros como cristianos tenemos que estar muy al margen de todo ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos dando un testimonio diferente a lo que tienen ellos. Y ahí viene la diferencia, ¿verdad? Que nosotros como cristianos tenemos que ser luz en este mundo de oscuridad, porque ahí se está dando mucho en eso. Personas que no tienen temor de Dios y comienzan a hablar en contra del otro, ¿verdad? Incluso, perdón. Sí, 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 yo quería hablar de eso también, de que ¿qué pasa cuando, digamos, un cristiano se mete en un relajo así? Digamos, pongamos un caso de que un joven cristiano, por aceptación de estar en un grupo, ve que están, digamos con el ejemplo de Marcos Torres, ven que en la escuela, en el grupo, le molestan al tal Marcos Torres y viene él y por aceptación del grupo también le empieza a poner, digamos, a hacerle el ciberbullying, como se le llama, ponerle cosas así, empezar a decirle cosas. ¿Cómo sería, o sea, viéndolo de las dos formas, tanto de la forma secular como de la forma cristiana, qué se le podría decir a esa persona? ¿Qué se le podría decir? Ajá, porque obviamente está haciendo algo que está mal. Un consejo. Ajá. Bueno, si yo estoy en un lugar en donde comienzan a hablar malas palabras o palabras soez, yo me voy a sentir incómodo porque no es mi ambiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mejor retirarme. Si media vez uno es cristiano, lo que tengo que hacer es mejor retirarme de ese lugar, aislarme de ese grupo de amistades. ¿Por qué? Porque no me traen nada bueno. No me traen nada bueno. Ese tipo de personas mejor de lejitos. De lejitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vaya a ser de que yo me vaya a contaminar y me haga igual que ellos. Porque para ser de ese grupo, tiene que ser igual que ellos. Entonces, mejor me retiro. ¿Por qué? Porque no es mi lugar. Al igual, ¿verdad? Que ese tipo de personas muchas veces no vienen a las iglesias porque se sienten incómodos, que le estén diciendo que eso no es correcto. Y como ese es el ambiente de ellos se sienten bien. Y ellos quieren escuchar ese tipo de cosas. Y quieren divulgarlo. Y como es una cultura en donde las personas les gusta eso, se aprende porque eso es hasta aprendido. Todo es aprendido. Todo es aprendido, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos de que hay personas que pasan mucho tiempo en las redes
hay gentes de que me he dado cuenta, bueno, que se mencionan en donde comienzan a leer todos los comentarios que se hace acerca de una publicación. ¿Y por qué lo hace? Porque le gusta. Y ahí se comienza a contaminar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejor alejarme de ese tipo de personas. Porque a veces, si estamos hablando con respecto al caso de las mujeres, a veces las mujeres son las que comienzan a provocar. Y después puede caer el hombre. Y después viene la demanda. O sea, todas esas cosas es mejor saber con qué tipo de personas voy a estar, ¿verdad? En donde yo voy a ver una persona, no, pero esa persona no me conviene. ¿Por qué? Porque tiene ciertas actitudes que no van con respecto a mis principios. Mejor estar lejos. ¿Y qué consecuencias va a tener? Porque por lo menos así como el bullying que dice Marco, que le hicieran a Marco Torres, y que esta persona, este chico, tome una acción de quitarse la vida, de contra su vida, ya ahí ya va con una consecuencia un poquito más grande, porque puede decir, por X motivo me estoy quitando la vida por tantas cosas o tantas situaciones que me están diciendo o por tanto bullying que me están haciendo. Entonces ya ahí creo que ya ahí llegaría una consecuencia más grave para esas personas. Sí, correcto, correcto. Y como les digo, una cosa es un bullying, pero respecto al colegio, ¿verdad? Que pueden haber testigos, está la profesora, están los compañeritos que comienzan a decir, mire, sí le están haciendo bullying, pero bullying respecto a las redes, o sea, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, ¿verdad? Si me ves alguien le comienza, pone una foto y le comienzan a hacer bullying, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bloquear a las demás personas, quitar esa publicación, crear un perfil más restringido, etcétera. Y ahí saldría como, se quitaría todas esas cosas que le siguieran diciendo, digamos. Correcto, porque nosotros, ¿a quiénes es que le van a hacer bullying? Para comenzar, son personas que en cierta manera se exponen a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que hacen publicaciones y ahí vienen todos los comentarios negativos, a veces positivos, a favor, en contra, etcétera, ¿verdad? Pero si a veces usted no está expuesto a ese tipo de publicaciones, a ese tipo de plataformas o de redes, o sea, usted se va a evitar de muchos problemas. Es mejor no tenerlo. No pasar, o no poner tantas cosas como que pueden ser para que te den información o te tiren cosas negativas. Correcto, evitar, ¿verdad? Evitar mucho, ¿verdad? Y como eso va a depender también de la personalidad de cada quien, ¿verdad? O sea, si me ves a alguien, yo me imagino una persona, no me imagino que le vayan a decir cosas. ¿Por qué? Porque él no crea ese ambiente para que le digan cosas, pero hay otras personas que sí. ¿Por qué? Porque por las actitudes que él tiene con las personas que anda, por las publicaciones que anda, o sea, ya comienzan a señalarlo. Y a veces se presta mucho porque hay cosas que se dicen o que se hacen es bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? O por querer ser popular, etcétera. O sea, esas cosas. Por querer encajar. Correcto. Bueno, hermano, vamos a tomar un entretiempo. Les tenemos preparados aquí una pequeña dinámica. Vamos a ver, tanto para los presentes como para los que nos estén viendo a través de las redes. Va a haber una pequeña dinámica. Vamos a ver. Si estamos preparados. Entonces hay palabras para ver qué libro de la Biblia nos está mostrando. Empezamos con la primera palabra en Proverbios. Correcto. Hebreos. Mateo. Ah, no. Mateo. Sí, Mateo. Yo, sí. Se lo puso muy rápido. Él ayuda. Jeremías. Hechos. Sí, Hechos. Lucas. Ahí estaba bien chivas. Estaba fácil, ¿va que sí?
Tal vez unas Bueno. cuantas más para la próxima, ¿verdad? No, pero yo pensé que iban a poner versículos. Y Ajá. adivinarlo. No, Sí, pero está buena esa dinámica. Pero sí, Podríamos es hacerla. difícil. primera vez sí está más difícil. Porque la gente, para empezar, mucha gente ni el versículo después. Pero lo único que para hacer eso, lo que acaban de hacer, Ajá. debe de tener ciertas, como Simientes o conocimientos. correcto para poderlo identificar. Por eso primero el libro, ya, con Sí. que si el libro es difícil, si me pone versículo, ya Correcto. empezó. De ahí ya no contesta Marco. Sí, así es. Mentira, Marco. Vaya, continuemos pues, queríamos también hacer una pequeña dinámica para que sabemos que también usted es de la parte de la iglesia y conocemos un poco de la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermano Pablo. Yo sé que estamos hablando de redes sociales, pero también queremos hablar una parte de cómo cristianos nos afectan los delitos cibernéticos. O sea, a usted, hermano Pablo, es abogado y es cristiano. ¿Le han llegado a usted casos que usted tiene que ver con la abogacía y con las cosas cristianas del Señor? Elementos que uno O que puede usted decir, diga- digamos, le llegan a pedir ayuda y uno, el sexto sentido dice, esto parece fraudulento, pero me lo quieren enganchar solamente porque soy cristiano. Bueno, como le mencioné al principio, esta es una ley bastante nueva. Y hasta ahora es que yo estoy viendo de que sí les están agregando referente a los delitos cibernéticos. Por ejemplo, ya veo que le ponen hurto, ciberacoso, que antes solamente era un hurto normal, pero como es por medios electrónicos, etcétera, ya comienzan a agregarles este tipo de delitos en la actualidad. Antes no se daba mucho, ¿verdad? Por eso ahorita quizás la semana pasada fue que comencé a ver que ya la Fiscalía comienza a agregarle los delitos estos, ¿verdad? Y con respecto a casos prácticos, bueno, por cuestión de ética no pueden mencionarlo uno, ¿verdad? Pero tampoco no hay muchos casos referente a este tipo de delitos. En la actualidad, como es algo nuevo, no hay mucho. No se Sí, ve tanto correcto, casos. no hay en unos muchos. años más tal vez podría ser ya... Meses, diría. Meses, sí, ya. porque estoy viendo que sí ya la Fiscalía ya está acusando por esos delitos. Por eso delito. Y así de forma así general, podría mencionar qué es lo que más se está dando. El ciberacoso, suplantación de identidad, estafa, informática también. Esos son los delitos que más El tema de la estafa fue bastante feo, más cuando se acuerdan con los $30 famosos, que la gente, que sobre todo le pasó a mi abuelita, de hecho, mi abuelita no podía poner la dichosa aplicación, y entonces ahí estaba en el mercado porque los quería usar, y entonces un tipo le dijo, yo le ayudo, no se preocupe, y ya cuando ella ya quería ver, ya se los sacó. Sí. Híjole. Por ejemplo, algo que se da bastante común es en donde a las personas le depositan dinero. Le depositan dinero y tal vez la persona ni se da cuenta que le depositaron dinero, pero es alguna estafa que se dio y cómo se dio cuenta de esta cuenta no se sabe, ¿verdad? Pero cayeron o depositaron el dinero en la cuenta. Y cuando se hace la investigación, la persona dice, mire, me quitaron dinero o me dijeron que depositara el dinero a esta cuenta. Vienen y detienen al titular de la cuenta y él ni sabía. Acá se dio un caso bastante conocido donde una persona incluso fue al banco a decir que ese dinero no era de él, así lo voy a llamar, de él, y levantaron un acta, pero a pesar de eso, lo detuvieron. Mientras se daban cuenta si era cierto o no. Sí, correcto, porque lo detuvieron y la persona lo que presentó fue esa declaración que se había levantado en el banco en donde fue a avisar acerca de ese dinero. Exacto. Así es. Es bien complicado. Yo tenía un caso de una persona de que hoy en día te ofrecen trabajo bien fácilmente y te dicen, mira, tenés que hacer esto, evaluar esta información y te vamos a pagar, te van a depositar, solo danos tu número de cuenta. Sí. A esa persona le pasó de que él empezó a trabajar con ellos y tenía que como
auditar o ver unas facturas. Y si estaban bien, después le pagaban una cantidad de dinero, digamos $30. Pero a esa persona usaban su número de cuenta y la persona pagaba totalmente todo el dinero, digamos $150, y él tenía que transferir los 120 y le quedaban los 30 a él. Entonces, la primera vez lo hizo y todo bien. La segunda vez hizo lo mismo y vino, y como que la persona que depositó el dinero vino y fue a hablar al banco, yo no sé, y retiró el dinero. Entonces, la persona que está implicada depositó al que tenía que pagarle y se quedó con sus 30, pero la otra persona vino y retiró. Entonces, en la cuenta de esa persona le parecía rojos, números rojos, porque estaba negativo de los 120, los 150 que habían depositado. Sí, correcto. Y allí implica una estafa, pero, o sea, por eso tenemos que estar bien pendientes en agarrar trabajos que te facilitan la vida o que te dicen, miren, vas a ganar 500, $600 y no sabes si están utilizando tu cuenta para poder hacer cosas ilegales. Va a ganar $1000 utilizando solo 2 sencillas aplicaciones a través del teléfono. Sí, o sea, desde tu casa, 2 horas o 3 horas fáciles, y te dicen, tenés todo el día para Va a vos. ser tu propio jefe, te dice. Sí, Sí. lo fácil, ¿verdad? No, Lo y fácil. a esa persona sí le pasó y fue al banco y reclamó, pero no, o sea, cuando le depositaron su dinero, le quitaron esa cantidad. Antes era bien común con respecto a las personas que iban a los bancos y que decían, mire, no cargo el DUI y cree que me puede cambiar Este cheque. este cheque, ¿verdad? Le voy a dar ahí algo. Y la persona voluntariamente lo hacía y después se daban cuenta que era una chequera que se la habían robado y que era la firma falsa. ¿Y a quién era que detenía? A la persona que había cambiado el cheque. Sí, porque Pero- ni tenía la información del que lo fue a cambiar, porque se Así andaba el es, tour. así que todas esas cosas son las que uno tiene que estar bien pendiente, ¿verdad? Estar bien Y que a atento. veces ahí la persona no lo hace de mala fe, simplemente por ayudar, porque a veces hasta llegan señores o señoras y así, por querer hacer un favor, la persona cae fácilmente. Y yo siento que muchos se emocionan a la primera vez, pues porque te ofrecen ese trabajo, aceptas y ves que la primera vez funcionó y la siguiente vez, incluso el pastor Junior contó una historia de un amigo bien cercano de él y dice de que empezó con un trabajo normal, le dijeron, mira, invertí $5,000 y te va a generar un montón. Y él vino la persona e invirtió 5,000. Al regreso vino y le dieron $10,000. De ahí le dice, vení, invertí, y volvió a invertir esos $10,000 y le regresaron más. Y así. Vino un punto de que se emocionó tanto, empeñó su casa y invirtió $50,000. Ya no se lo regresaron. Así es. Entonces, puede ser que a la primera vez vos digas, no, sí, esto sí funciona. Y puede ser que porque agarren como confianza, pueden que te devuelvan el dinero, pero entre más dinero estés jugando, puede ser que lo perdas todo. Y esa persona decía de que, bueno, lo que había dicho el pastor, decía que había hasta empeñado su casa. Entonces, cómo las redes sociales pueden venir y afectar tu vida. Correcto, correcto. Eso se da mucho con respecto también lo que está ahorita de moda, las cajas de crédito, ¿verdad? Que dan un interés mayor y la persona sacan el dinero de este lugar y Lo vienen y lo ponen. y lo ponen acá para ganar un poco más y después se dan cuenta de que no era tan así, ¿verdad? Les pagan un tiempo y de ahí ya no les pagan. El caso conocido que se dio en San Salvador, En San Salvador, ¿verdad? ujú. Sí, correcto. Y a veces es mucho, pero mucho dinero. Hay personas, y en esos casos yo me he dado cuenta que son personas así mayores de edad, que es el dinero de la jubilación, que lo traen, y luego el interés es bien atractivo, pero hay consecuencias. E incluso han salido películas de estafadores, ¿verdad? De cómo llegan y yo vi una película que como le hablaban a una señora y le decían, mire, queremos ver su información y empezaba a dar
dar la información y ya no, y hasta que sí la dio, vienen y le quitan todo el dinero Sí, de correcto. su pensión. Está hasta Tal un vez. cierto punto romantizado algunas de esas cosas, de decir, ¿sabes? Esas películas de estafadores y cosas así, ha llegado a un punto en el que está casi que romantizado, pero es algo bien feo, así que, pues ya, pero como bien decían, que hay personas que meten dinero de ya personas mayores que meten en la jubilación ahí y se lo roban, Ujú. y Bueno, no, pues sí, no, eso está bueno. feo. Y en este caso la pregunta sería, ¿qué principios cristianos o bíblicos son los que nosotros podemos aplicar para no caer con Exacto. ese tipo de actitudes? Por ejemplo, en Santiago capítulo 3 habla acerca de la lengua, que nosotros tenemos que tener ese control respecto a la lengua. Y en este caso es un principio que debemos de poner en práctica para ver qué es lo que nosotros vamos a publicar en las redes, ¿verdad? Porque tenemos que ser correctos, tenemos que decir la verdad, no tenemos que estar metiendo en pleitos ajenos, etcétera. Ese control que debemos de tener respecto a lo que se dice, porque si se dice algo, peor en esos lugares, que se escribe algo y ya no se puede borrar. Es que Ahí queda. Y si alguien lo borra, a veces hay las capturas de pantalla en donde dice usted lo publicó. ¿Y cómo queda nuestro testimonio? mal, Bastante mal. hay que ser prudente en esos casos. Así es. Con respecto a lo que estábamos hablando también de las riquezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto al dinero? Que muchas cosas es muy atractivo. Lo que estábamos hablando, lo de los intereses, ¿verdad? Pero hay que ser precavido, hay que saber que no es primera vez, sino que ya se dieron en anteriores épocas acerca de esto y ahora es más común. O sea, tenemos que ser bastante prudentes respecto a nuestras actitudes, ¿verdad? Lo que usted estaba mencionando, que porque me pagan más o porque voy a ganar más, o sea, pero hay que analizar en dónde voy a trabajar, cuál es el perfil de esa empresa, de esas personas, y mejor, si no es conveniente, no lo Mejor, hago, ¿no? no lo hago. O sea, todas esas cosas, le digo, la Biblia lo regula, ¿verdad? Estar conforme con lo que uno tiene, ¿verdad? Estar conforme, estar agradecido con Dios, pero si me ves yo tengo ese pensamiento que quiero más y que quiero compararme con los otros porque el otro tiene, estar a la moda, estar a la vanguardia con la tecnología, tener lo último, eso es algo que va a facilitar para caer en ese tipo de actitudes. Exacto, la verdad que queremos concluir que muchas de las cosas que tú subes a redes, tú como cristiano, es un ejemplo que estás dando, es algo que te ve mucha gente y el dicho era, el dicho dice que muestra tus obras y vas a ver cómo eres. Entonces, mucha gente te dice, ve tus redes sociales y vas a saber qué persona eres. Entonces, el poner cualquier cosa en redes sociales es bastante fundamental. Tenemos que, como cristianos, ser precavidos y que tu red social se vea a Jesús reflejado, se vea que de verdad eres un cristiano y que puedas hablar de la palabra de Dios. O sea, que las redes sociales te sirvan para cosas buenas. Y hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Y es feo decirlo, pero es la realidad. Dentro de la iglesia también van a haber personas que son resentidas con uno o siempre está la típica persona que a uno le cae mal simplemente por el hecho de que existir. Y no vaya a ser que uno pegue un deslizón, por ejemplo, una X situación, uno sale con sus amigos y de repente, y ya no es ni la mesa de uno, sino en la mesa de atrás, uno sube una foto, en la mesa de atrás salen un par de cervezas, ya la otra persona que está bien pendiente, porque no hay persona más pendiente de uno que la persona que lo odia. Esta persona ya, ven aquí el hermanito ahí, bien alegres andaban, y puede que ser que ninguno era el que estaba ahí. Sí, por eso hay que tener bastante cuidado en las redes sociales. El hecho de publicar, de poner información, de poner cosas que tal vez no deben, tener cuidado. Y también tener cuidado a la hora de contestar información. Creo que ahorita quedó bastante importante contestar informaciones en mensajes, lo que dice el hermano Pablo, contestar mensajes
brindar tu información porque es dicho banco, porque crees que te están pidiendo alguna información, pero no es así, sino que está siendo parte de una estafa. Sí. Y lo que tiene que hacer como cristiano es leer más la Biblia, conocer más acerca de lo que Dios dice respecto a nuestro testimonio. Exacto. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Sin Tintes Religiosos. Dígame, hermana Andrea, ¿qué le ha parecido este? No, nos ha parecido bastante bien porque muchas veces estas cosas las pasamos por alto y no las tomamos en cuenta, pero de verdad queremos que aprendan con nosotros, que brinden esta información, o sea, que vean este video y que puedan decir, ay, tengo que tener más cuidado en mi red social. Sí, porque como bien dice la Biblia, nosotros no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo y es importante que conozcamos las reglas implícitas y a qué cosas nos podríamos enfrentar. Y esto es algo que como cristianos pues tenemos que ver, que es algo que lamentablemente muchas de nuestras congregaciones han pasado, porque es una realidad y muchos hermanos han lamentablemente pasado por alguna estafa cibernética. Usemos nuestras redes sociales para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.